Buenas tardes a todos jóvenes de este módulo de desarrollo de competencias. Hoy estamos a sábado 11, estamos haciendo 11 de abril, estamos haciendo la sesión de encuentro sincrónico del eje número 4. Saludo a quienes están en la pantalla, aquí en la reunión: Ana Cecilia, Ana María, Anenis, Aura, Bladys, Claudia, Crismar, Daniel Hurtado, Daniel Felipe, David Alejandro, Juan Carlos, Carla, Karen, Kelly, Lina, Liz Ángela, Luis Uriel, María Victoria, Yani, Yaritza, Jenny, Yolanda, Yuli, Teresa, Shannon, Sergio. 45 participantes, me disculpan los que logro pasar así por encima. Un saludo afectuoso desde Barranquilla. Hoy estamos con el eje número 4. Yo voy a hacer hoy un repaso sobre el eje, porque anteriormente en los tres había una presentación donde se sacaban los principales contenidos y se explicaba. Hoy voy a hacer un repaso. Alguien me hizo una sugerencia y es válida. Profe, recorra el módulo para ver qué nos vamos a encontrar ahí, ¿cierto? Porque a veces lo que está en la grabación difícilmente lo encontramos. Bueno, él está ahí. Lo que pasa es que tal vez nos hace falta hacer clic en una bolita, en un circulito. Entonces, de esta manera hacemos el recorrido. Ya está viendo usted la grabación y hacemos el recorrido por el referente de pensamiento general. Este es un documento del profesor Eduardo Mozuca, quien tiene una videocápsula de 7 minutos 46 segundos en la que explica esta parte final del módulo desarrollo de competencias. Venimos de una tarea del eje número 3. El que tenga pendiente la tarea 3, lo invito a que me la mande. Ya estamos cerrando proceso para que no se quede usted con ese espacio en blanco que le baja mucho la nota si queda un 0 ahí. Después nos toca hacer reproceso, repetir la materia y no queremos eso al final. Entonces, quien tenga un envío faltante del eje 2 o el eje 3, mándemelo urgentemente. La pregunta de este cuarto eje general, ya final, grupal, ¿es posible proponer nuevas estructuras sobre competencias en el propio devenir pedagógico y educativo? Creería yo que claro que sí, con respecto a los elementos que hemos analizado dentro del referente de pensamiento del eje anterior y la tarea que solicitamos, en la que llenamos los datos de una tablita que trataba de caracterizar una institución, unos elementos de una asignatura, unos elementos que iban a estar bordeando las competencias que ese instituto, que esa asignatura o que esos contenidos iban a estarle sugiriendo aplicar a los estudiantes. ¿Qué características presenta la evaluación integral? Nosotros vemos, bueno, acá en pantalla aparecen unos elementos de que tenemos nosotros para poder cumplir con esa formación integral. Nosotros tenemos la participación de una formación integral. Esa formación integral responde a unos elementos como son los objetivos que se evalúa, las áreas a evaluarse, quiénes van a evaluar, cómo se va a hacer el proceso de evaluación, los elementos que nosotros vamos a tener que utilizar dentro del proceso. Teníamos una presentación de una caracterización contestando unas preguntas en una institución. Hasta el contexto es importante tenerlo en claro. Habíamos definido competencias versus objetivos en el referente de pensamiento del eje 2 y eso lo habíamos mutado ahora el nuevo entorno. Bueno, el nuevo no es tan nuevo el desarrollo de competencias. Lo único es que presenta una versión ahora holística e integral. Y cuando nosotros hablamos integral del estudiante, tenemos que ver lo que él sabe, lo que él hace, cómo convive y cómo es él. O sea, competencias en el conocer, competencias en el hacer, competencias en el ser y competencias para convivir. Las primeras, que son competencias, así como muestra esta lámina, un examen. Nosotros decimos examen y parece que invocáramos lo más horrible del mundo. El proceso de evaluación es un proceso al que todos estamos susceptibles de ser evaluados. Todos estamos susceptibles a ser evaluados. Casi que
En todas las instituciones hay una evaluación de entrada. En este módulo hay una evaluación de condiciones iniciales. Se llama como evaluación diagnóstica, creo, ¿cierto? Sí. Ustedes la hacen, gracias, profe, ustedes la hacen al inicio de cada módulo. Hay algunos, por no decir todos, hay algunos que no la hacen. Y no la hacen no por no querer hacerla, no, yo no lo quiero hacer, no la hacen es por cuestiones de tiempo, porque no, el proceso al fin y al cabo no tiene, no dan la representación en la sábana de notas, o sea, no hay nota de esa nota, de esa evaluación, no hay nota en la sábana de notas. En la sábana de notas está la del eje 1, 1B, 2, 2B, 3, 3B y 4, 4B. Entonces, esa evaluación diagnóstica, algunos dicen, hey, pero eso no está dentro de la sábana de notas, mejor yo no la hago, yo como que no la hago. Pues, craso error, porque es la forma de nosotros enterarnos cómo entramos al módulo, conocer cómo entramos, hacer cómo nosotros tenemos algún tipo de conocimiento de instrumentos de recolección de información para poder desempeñarnos en el trabajo. Ese es el hacer. El ser, responsabilidad, puntualidad, empatía, trabajo en equipo. Hay quienes no trabajan en grupo, pero voy a entrar a defenderlos. Pero dicen que no entran a trabajar en grupo porque la zona es de difícil conexión, porque no tienen forma de enterarse, porque no les contestan los compañeros. Entonces ellos optan por trabajar solo, de alguna forma trabajar solos. Entonces, esas características del trabajo solo, nosotros tenemos unas competencias para trabajar en grupo. Hay unas competencias para trabajar en grupo, hay unas competencias del ser como son valores, virtudes, formas de tratar a la gente, empatía, responsabilidad, puntualidad. El último día, casi que el último en todos los encuentros, siempre llegan, hay profesores que son los que llegan de primero, ¿cierto? Para mencionar dos o tres, Ana María Blanquicé siempre se caracterizó por llegar temprano y Víctor Bonilla se caracterizó siempre por llegar temprano, ¿cierto? Y de pronto algunos que no tiene la foto, pero los recuerdo y en general este cursito es de los que más asiste. Hay algunos que nunca los veo, nunca participan, nunca prenden la cámara, nunca prenden el micrófono. A ellos no hay un regaño, hay una invitación a que en esta parte de la virtualidad, que hablen, que participen, que pregunten. Esta es la zona del ser, de la humanización de la tecnología, los encuentros sincrónicos. Porque usted facilito puede ver qué hay que hacer y enviar la tarea sin asistir, porque aquí no hay asistencia. Es más, el que envía hasta las 1B, la 2B, la 3B y la 4B, si usted no viene, pero la manda, tiene nota. Que no debería ser, dice alguno, pero ajá, eso se puso porque hay algunos que nunca entraban. Es más, habían compañeros que tenían, habían profesores que otros profesores tienen las contraseñas de su plataforma. Por ejemplo, con mi grupo, yo tengo la contraseña de mis 3 compañeros. Entonces yo subo la tarea, luego entro en el otro perfil y subo la tarea, luego entro en el otro perfil y subo la tarea, y luego entro en el otro perfil y subo la tarea. Y no debe ser, pero bueno, se comparten las notas, las tareas, bueno, entonces, bueno, hasta por eso también podría ser algo del ser, de la amistad, ¿cierto? El valor de la amistad. Bien. Más adelante encontramos qué características presenta una evaluación integral y dentro de esa evaluación integral, vamos a mirar acá, aparece una mirada mixta, un seguimiento del proceso. Nosotros en esa evaluación integral hay que revisar y colocar observaciones, decirle al estudiante qué está pasando. Hay una clase donde se hacen unas actividades. El estudiante también debería preguntar o asegurarse qué elementos se están solicitando para poder hacerlo. Formulación, dice, y estructuración pensada. Hay unos elementos que están configurados a la luz de un material. En este caso, el tema que nos converge o nos reúne acá es el desarrollo de competencias. Pensar cómo estructurar planes de estudio o analizar planes de estudio para ver cómo el estudiante evidencia lo que aprende.
así como en el SENA que las competencias laborales existen, competencias laborales que tienen que ver cómo el estudiante se desempeña en un ambiente laboral, acá también hay competencias inherentes a saber cómo el estudiante hace para responder en la parte académica. Reflexión sobre el trabajo realizado, creación de instrumentos pertinentes. Usamos la IA para hacer caricaturas, para hacer audios, usamos la IA para hacer juegos de EducaPlay. Entonces, es pertinente porque ahora tenemos que usar inteligencia artificial con los estudiantes. Análisis de los pensadores, de los presaberes de los estudiantes. Cada uno de ustedes se ha puesto en la tarea de recoger los presaberes de su carrera y la han aplicado dentro de los instrumentos que ha requerido la evaluación. 7, aclaración del propósito para evaluar. Sabemos que es medir diferentes aspectos que nosotros tenemos dentro de la formación docente. Establecer la importancia de la intención de la evaluación, no la evaluación como sanción, porque no hay sanción de ninguna manera. Mira que todavía le digo, quien tenga algo pendiente, mándelo para ponerle o registrarle ahí su nota, su evaluación. Basta con entregar las últimas notas para hilar un proceso, mirar un proceso y de pronto, como dijo alguien por ahí, se me olvidó mandar la tarea, se me olvidó, profe, pero acá está, ok, yo trabajé con fulano, listo, y le ponemos su nota porque es necesario. El hecho de no subirla, pues también es necesario, pero yo puedo justificar, yo puedo decir, el profesor José mandó por otros medios y yo le puse su nota, no hay problema, ¿cierto? Y la memoria no es lo más importante del instrumento creado. Resulta de que la memoria, en una formación pasada, le echamos toda la responsabilidad y luego dijimos que estaba mandada a recoger, que la evaluación estaba mandada a recoger. Y no es así. La evaluación o la memoria también es necesario tenerla. Si no al pie de la letra, sí necesito recordar o memorizar algunos conceptos. No es del todo preponderante, determinante, pero sí la necesito. O sea, no puedo decir de que ya la memoria no la voy a utilizar. Sí la voy a utilizar, sí es necesario utilizarla. Más adelante dice, ¿cuáles son las perspectivas sobre la competencia? Había un glosario acá, y dentro del glosario son palabras nuevas, presaberes, conocimientos previos y acomodaciones. El término desde Piaget, lo voy a leer si me lo permiten, el cual explica que el sujeto que aprende con la nueva información, conocimientos y conceptos modifica su estructura de conocimiento. Esto de acomodaciones era lo que en el aprendizaje de David Ausubel, el aprendizaje significativo, David Ausubel establecía cómo reacomodar la red cognitiva, reacomodación de la red cognitiva. Coger los elementos antiguos y sensibilizarlos acomodando los nuevos conceptos, ¿cierto? Acomodación. Piaget también lo establece. Más adelante miramos cuáles son las perspectivas sobre una competencia. Hay perspectivas epistemológicas, que es de la fundamentación teórica. Hay perspectivas de núcleo, hay perspectivas de extensión, perspectivas de dinámica, perspectivas multidimensionales y finalidades. Entonces, la invitación es a explorar cada uno de estas definiciones y tener en cuenta acá esta bolita rosada que en cada uno de los elementos se va a ir llenando en la medida en que ustedes hagan el recorrido de cada una de esas, de estos se llaman una nube de conceptos o mapa de conceptos. Entonces, vamos a explorar cada una de las definiciones. No las leemos porque nos extendemos súper demasiado, ¿cierto? Pero sí es informarle porque habitualmente esto estaba explicado allá, pero después como que no la encontraban. ¿Dónde está? Bueno, está aquí en estas bolitas, en estos i que están aquí, y al completar este elemento de color se completa, o sea, se mira de que ya usted lo recorrió. Más adelante, aquí explican todas las perspectivas, la epistemológica, que es la base teórica es decir, los contenidos teóricos. La epistemología son los contenidos teóricos. ¿Cuáles son las perspectivas sobre la competencia? Entonces, abrimos acá este indicador. Si usted observa, la bolita esta está
vacía, y cada que yo vaya recorriendo, ponga un ojo acá, se va a ir llenando esta bolita que está aquí, ¿cierto? Empezamos. Voy a mover esto acá. Ok, el sujeto que conoce, que es los niños, están bajo un puente. Perdón, voy a subir acá un poquito, aquí. Operaciones, perdón. El sujeto que conoce, luego dice el sujeto conocido, luego dice operaciones que se dan en el conocimiento y resultados a partir de la experiencia. Procesos de conocimiento que hace el estudiante en el aula de clase. Lee, mira carteleras, por eso tal vez los salones están llenos de stickers. La pedagogía del color actúa muy bien, no sé en sus instituciones, pero hay carteleras con letra grande, con letra en color. Los muchachos leen la cartelera, tal vez hacen un acróstico, pasan al tablero, hay alguna maqueta, hay un simulador o un globo terráqueo, elementos que los muchachos utilizan para el aprendizaje, y luego hay un resultado a partir de esa información obtenida que los docentes aplican dentro del salón de clase como actos de evaluación. Si ya observamos al recorrer los 4 elementos, entonces la bolita esta se va llenando. Perspectiva de la persona, actividades, situación, conocimientos y capacidades, reflexiones acerca de cada uno de ellos, de las personas, de las actividades que hacen, las situaciones de evaluación que hay en cada uno de las asignaturas, porque si nosotros analizamos el desarrollo de competencias, el estudiante tiene que actuar en contexto, en situaciones o casos de uso para poder operacionalizar las competencias. O sea, para ser competente, por ejemplo, en las competencias laborales, en las competencias comunicativas, en las competencias interpretativas, cómo el muchacho interpreta un estudio de casos, una problemática, hay una situación, es lo que se explica acá. Hay un conocimiento que vendría a ser el núcleo de todo lo que el muchacho estudia, y hay capacidades que se obtienen a través de ese proceso, que los muchachos pueden evidenciar de forma más directa la actividad de los sujetos, que se pueden analizar las situaciones, que hay que tener el contexto claro de aplicación de cada una de los casos de uso, etcétera. Entonces, aquí están descritas cada uno de los elementos dentro de ese proceso de análisis de las competencias. Más adelante encontramos de la perspectiva de la dinámica, actividades que los estudiantes hacen en el aula de clase. Nosotros hemos establecido algunas actividades del juego en el aula para poder operacionalizar procesos con el uso de la inteligencia artificial. Cada uno de ustedes va a utilizar algún portal o de inteligencia artificial o de sitio web o algún simulador para poder ejercitar algunas operaciones de pensamiento dentro de los estudiantes. Hay dinámicas basadas en tecnología, y también los que de pronto alguien dice, profe, pero es que en mi colegio no hay tecnología o difícilmente lo podemos llevar a la sala. También hay actividades de cortar, de recortar, de unir con lazos, manualidades, con los más chicos, ¿cómo es que se llama eso? Motricidad fina con las manos y motricidad gruesa con los pies. Creo que es así. ¿Hay algún profe de deporte? Sí, mister. Así es. Ok, vale. Y uno dice, ¿y motricidad gruesa con los pies cómo así? Claro que sí. ¿Hay alguna actividad que los muchachos desarrollan para eso, los deportes? Creo que aquí hay un profesor de deporte en el que utilizó la mayoría de sus elementos que utilizamos acá, la inteligencia artificial, para el avatar y para el video con InVideo. Utilizó la parte de la explicación deportiva, y uno ahí se queda pensando de que, hey, todas las asignaturas son importantes. A veces muchos dicen, no, hombre, eso es salir, eso es educación física, eso es patear un balón. Resulta que no, que hay unas competencias que los muchachos de motricidad que tienen que ejercitar para poder ser competentes en el marco de una competencia, valga la redundancia, laboral, ¿cierto? O es decir, competencia porque los muchachos van a competir, van a medirse con estudiantes de otras instituciones, con estudiantes de otras universidades.
con otras empresas, por ejemplo, la lucha logística, los suministros, tantas empresas que hay atendiendo gente y llevando domicilios, están empresas que venden productos, emprendimientos que ofrecen comida, o empresas que ofrecen ropa, empresas que ofrecen zapatos. Todas ellas están en una competencia, siempre hay una competencia, vender más, atender mejor al cliente. Creo que una de las políticas de una de esas empresas de comida, si el producto no te gusta, no es de tu agrado, no lo pagas, algo así. Hay algunas políticas que son incluso, uno cree que son traídas de los cabellos o que son anti todo, anti negocio. Resulta que no, están precisamente, esa es la forma de competir de ellos, esa es la forma de prestar un servicio y garantizar. Hay algunos que dicen, si usted no está contento con el servicio, no paga, se le devuelve la plata. Y efectivamente, en Mercado Libre, usted compra algo y lo asegura por Mercado Pago. Si paga con Mercado Pago, lo aseguras de que si tú no estás de acuerdo, te devuelven tu plata. Es decir, todas son elementos que están encadenados con el fin de competir, pero competir para ofrecer mejores servicios, mejores alimentos. Hay algunos que dicen, no sé si a manera jocosa, pero si no te gusta la comida no la pagas, algo así. O creo que hay un restaurante, se llama Portos, que si hay algún problema con la comida, te la reemplazan y tú no la pagas, algo así, ¿cierto? Habían empresas acá que colocaban el dispensador de gaseosa hacia el público y luego lo quitaron, lo pusieron hacia acá porque entonces todo el mundo entraba y tomaba gaseosa gratis, ¿cierto? En el cine, tú te puedes servir tu poco de gaseosa y entonces uno diría, pero si yo me quiero servir 2 tarros, eso ya va en la persona, en que si tú pagaste 2 tarros o pagaste 1, ¿cierto? Pero es como que una competencia, porque entonces ya tú para comprarla, mejor compras ahí que comprarla en otra parte, ¿cierto? Son elementos y mecánicas que están funcionando y funcionan a nivel educativo y también a nivel empresarial. ¿Cuáles son las perspectivas sobre la competencia? Hay unas características acá, hay mucho texto que no me detengo a leer. Estoy haciendo un barrido general porque hay bastante texto a la cual cada uno de nosotros está invitado a hacer la lectura. Hay perspectivas de finalidad, efectuar una tarea que son actividades complementarias. Pues vamos a abordar esta parte. No tiene nota, simplemente es el recorrido sobre un mapa de conceptos, es que se llama un mapa de conceptos y tiene unas teorías incluidas. Perspectivas sobre la competencia, recursos internos relacionados con los procesos de cognición, es decir, el saber. Por acá tenemos recursos externos referidos a lo social, espacio temporal y material. Fíjate que también está incluida en esta perspectiva el aspecto social, el compañerismo, la amistad, la empatía, porque como sociedad nosotros debemos estar en la tarea de llevarnos bien con el prójimo, hasta con el vecino. Recursos internos expandidos relacionados con lo corporal, denotativo y connotativo. Y recursos internos y externos. Son cada uno de los 4 elementos que aparecen sobre las perspectivas de las competencias. Se desconectó acá. Bien. Más adelante encontramos una herramienta eficaz para concretar una competencia. Hay un párrafo, competencias en la parte educativa. Entonces tenemos sobre ciencias naturales. Me avisan si falta alguna. Ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, educación artística y cultural, educación ética en valores humanos, educación física, recreación y deporte, educación religiosa. Ojo, que en algunas instituciones eso se había cancelado o hay algunas que no tienen en cuenta esto por el libre credo, algo así.
7, humanidades, lengua castellana, matemáticas y tecnología. ¿Cuál creen que falta? A los idiomas, el inglés, ahí está. Nosotros vimos, yo por ejemplo vi una asignatura, el inglés, Liz, ahí está el inglés, idioma extranjero. Yo vi algo y que comportamiento y salud. Bueno, dentro de comportamiento, libertad de culto, dice Giancarlo, exactamente. Libertad de culto, pero listo, libertad de culto, aunque cuando hay colegios católicos, ¿cierto? Bueno, educación religiosa. Bueno, y los que no son católicos, ¿qué enseñan? ¿Qué religión enseñan? ¿No enseñan esa religión? Bueno, pero en vez de cancelarla, se requiere, vamos a leer aquí, se requiere, deberían enseñar conceptualmente diferentes tipos de religiones que hay, me muestro de acuerdo, que si el hinduismo, que si el Corán, la Biblia, bueno, pero yo creería que no se debe excluir, ¿cierto? Como Angie, yo creería que no se debe excluir, simplemente decir libertad de culto, ok, pero enseñar eso, porque también existen otras fuerzas ocultas, ¿cierto? Bueno, porque somos un país laico, por eso depende del colegio, ok, Liz, depende del colegio. Lo que yo creería es que debe haber cualquiera, pero debe haber cualquiera, aun cuando hay quienes no lo profesan. Bien, ¿cuál otra más creen que falta? Ya tenemos tecnología, matemática, geografía. ¿Está geografía? Ah, sí, en ciencias sociales. Creeríamos que nosotros deberíamos saber de oceanografía o de hidrografía. Bueno, creo que eso es muy específico. Y ahí, bueno, teatro o biología. Biología. Teatro y danza, sí está. Arte, educación artística, la tercera. Artística y cultural. Danza. Profe, Cátedra de la Paz también. Cátedra de la Paz, me parece bien. Algo de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. ¿Y eso de qué se trata? No sé, primera vez que lo oigo. No, o sea, de pronto le hace falta contexto a lo que acabo de decir. Cuando me refiero a seguridad alimentaria sería algo como enseñarle al estudiante cómo desarrollar un proyecto, en este caso sería productivo, con pequeñas especies, aves, qué sé yo, aves, cerdos, cosas así. Okay. Pero obviamente eso depende del contexto en el que se desarrolle esa actividad. Ok, gracias, mi profe. Y por acá, agropecuario. Ese es ecología agropecuaria. Exactamente. Como la preservación y la conservación de los alimentos, es decir, cómo el ser humano pues se prepara para así, por decirlo así, proteger y tener sus alimentos en ciertos momentos de escasez. Entonces eso sería más o menos como la seguridad alimentaria. Es que la seguridad alimentaria viene de la política de soberanía alimentaria, que tiene a su vez 5 ejes, que son la disponibilidad de alimentos, el acceso, el aprovechamiento biológico, la calidad y la inocuidad y el acceso y el consumo de los alimentos. Todo esto, ¿cómo afecta o de qué manera impacta el bienestar social de no solamente de la persona, sino de la familia y su entorno? Porque es que muchas veces la familia tiene inseguridad alimentaria o vive en condiciones de inseguridad alimentaria porque no tiene acceso físico a los alimentos, no son disponibles en la región, el consumo es inadecuado, la calidad y la inocuidad de los alimentos está por debajo del requerido y el aprovechamiento biológico de este no es adecuado. Entonces la seguridad alimentaria engloba todas estas 5 ejes. Entonces más que porque como dice mi compañero, los proyectos productivos solamente me afectan 2 ejes que son el acceso y la disponibilidad. Entonces la seguridad alimentaria es más allá. Ok, bien, Teresa, gracias, mi profe. Dilsa, lo que habla la profe es ecología agropecuaria también, pero ahí lo hilo, con lo que dijo el profe anterior, creo que era Giancarlo, en el que depende también el contexto de la institución, porque hay instituciones que están en la parte rural agropecuaria, también dice por acá, ecología, Teresa, claro que sí, y depende también de
dónde está, en qué contexto está. Entonces, son poderosos, claro, son poderosos en cada uno de los entornos en los que estén los colegios. Gracias por su aporte. Siguiendo acá con esto, ya te doy la palabra, Liz. Dice, socioemocional, me parece bien, creo que no está dentro de las que se muestran acá. La parte de colegios técnicos y en emprendimiento, dice Teresa, también me parece genial. La tecnología, dice Liz, ya la tecnología está de novena. Y Colombia dice tiene más del 75% de fertilidad en su suelo, Giancarlo. Listo. Entonces, exactamente, eso sería poderoso tenerlo, hay que tenerlo en cuenta en esas instituciones que están diría yo que en el casco urbano, o perdón, en la parte de la ruralidad. Cuéntame, Tilsa, creo que tenía la mano arriba. ¿Quién tenía la mano arriba? Era yo, pero feliz, pero ya lo dijiste, que eso depende del contexto o del nivel socioeconómico del colegio. Entonces hay casos de casos, porque por lo menos yo laboro en el Colegio San José de Barranquilla, pero allá, o sea, ellos manejan algo que se llama, es como ecología, y ellos les enseñan por ejemplo, a cómo se realiza el compost, el composte, cómo se hace todo eso, pero obviamente ellos no lo hacen desde la parte como agropecuaria, por obviamente el nivel socioeconómico del colegio. Entonces, es más bien como de la parte de science, de ecología, de biología, como para saber cómo son los procesos, solo por conocimiento. Entonces, o sea, ya tú lo dijiste, que depende del colegio y del contexto, pues de la parte educativa donde se maneja. Vale, Liz Ángela, muchas gracias. Sí, ese colegio es estrato 6, creo. Eso está por acá, por las afueras. Entonces, Villacampestre, sí. Villacampestre, por allá es así. Entonces, sí, es como más bien para ver los procesos, la biodegradación, la parte ambiental, la biología, ¿cierto? Listo, estamos de acuerdo. Más adelante encontramos una herramienta eficaz para concretar una competencia. Entonces tenemos aquí como primer momento el propósito. Recuerden que nosotros el propósito de la institución en la aplicación del instrumento pasado, teníamos una institución en el que aplicábamos o teníamos que mirar unas características, cuál era la característica principal, su enfoque de estudio, cómo se llamaba, dónde estaba ubicado, la parte geoposicionamiento, la parte, el estrato donde estaba ubicado, que también tiene la denominación, que también hay colegios comerciales, como dijo el otro profe ahora, hay comercial, hay colegios comerciales, hay colegios religiosos, hay colegios militares, hay colegios, bueno, tienen una característica, por ejemplo, el INEN, que es mucho a la electromecánica, a la mecánica, a la tecnología, ¿cierto? No sé si el ITIDA, los que estamos acá en Barranquilla, no sé si... Los colegios técnicos. Eso, muy bien, mi profe, los colegios técnicos tienen una característica puntual sobre su proceso de formación. Entonces, por ejemplo, yo estudié en un colegio técnico y hay 3 énfasis: química, arte y salud. Yo terminé en salud y cada uno dábamos materias como articuladas a las universidades. O sea, yo estaba en salud, yo daba todos los temas relacionados con la salud, básicamente como la enfermería. Y los de química daban química orgánica, inorgánica y fenómenos, creo que era así. Ok, vale, listo, gracias, mi profe. Como segundo momento tenemos el nivel, el ciclo, los grados, el área y las asignaturas que ustedes lo cogieron, lo representaron ahí en su documento. Ya te doy la palabra, Ana. Como tercer momento, retorno a los estudiantes, a los estándares básicos de las competencias, factores, enunciados y subprocesos. Como momento se develaron las competencias, no olvides que son aquellas habilidades que ustedes determinaron a analizar dentro de su institución. Y como quinta parte tenemos las actividades que ya fueron, que determinan el progreso de cada una de los estudiantes que están adheridos a esos planes de formación. Entonces es como una descripción de cómo nosotros
analizamos las competencias dentro de la institución desde la parte macro del colegio hasta la parte micro del plan académico. Ana, creo que ibas a decir algo, tenías la mano arriba. Profe, pero yo creo que ya no, porque era antes, cuando estaba hablando de los proyectos y eso, iba a contar una experiencia, pero no. Ya. Dale, no importa. No, sino que como estaban hablando depende del contexto, yo tuve la oportunidad de ser monodocente con una escuela nueva acá en Antioquia, y era una escuela dispersa, y entonces cultivábamos repollo y zanahoria y cilantro, o sea, era como el proyecto, y los muchachos a través de eso se trabajaban las matemáticas y también el conocimiento pues de cómo cultivar, porque ellos vivían en este contexto. Entonces era algo que para mí fue una experiencia maravillosa, porque los muchachos de allí salían, dábamos hasta quinto y salían, pues sabían cómo ir a cultivar luego todos esos productos en su contexto. Genial, gracias mi profe. Sí, y hay algunas instituciones que tienen sus propias huertas en la parte de atrás, colegios que tienen su propia huerta y cultivan sus elementos y les enseñan a comercializar, a vender o a consumir, o hacen algo productivo con relación a lo que ellos profesan, a la formación que ellos profesan, o que ellos hacen inversión educativa, ¿cierto? Transgresión educativa. Finaliza con una lectura recomendada, está en inglés, Annual International Scientific Conference Early Childhood Care and Education. Mi inglés no está tan bien, pero algo así como que en la conferencia anual internacional científica de jóvenes y educación. Bien, aquí dicen en San José tienen la propia huerta y la utilizan para los almuerzos que allá venden. Me parece genial. Listo. Esta lectura es una lectura, bueno, está en inglés, como la mayoría de los muchachos dicen, profe, lo malo es que está en inglés. Bueno, eso es lo bueno, movernos de nuestra zona de confort mira, y está sencillo, son 5 páginas, resultados de la discusión, es como un artículo sucinto, ¿cierto? Ok, y las referencias bibliográficas. Vamos a mirar cuál es la tarea de este eje 4 que tiene fecha de entrega el 20 de abril, lunes 20 de abril. Este es grupal, dice, taller, tiempo de trabajo de los estudiantes 6 horas, habilidades de pensamiento a desarrollar de orden básico, observar, identificar y clasificar jerárquicamente, de integración, analizar y sintetizar, y de orden superior el pensamiento crítico. Nombre de la tarea o del taller: una nueva posibilidad de enseñanza-aprendizaje a partir del desarrollo de competencias a través de la aplicación de la estructura sugerida. Entonces vamos a evidenciar ahora nuestro trabajo, o el trabajo que nosotros estuvimos realizando, complementándolo con nuevos elementos tratados en el referente de pensamiento y las indicaciones que se den, pero básicamente retomando la actividad que nosotros habíamos hecho en el eje número 2. Objetivo de aprendizaje: al finalizar, el estudiante estará en la capacidad de toma de decisiones ante una intervención del exterior. Descripción de la tarea: estimado estudiante, luego del análisis, interpretación y selección de información, trabajadas a través de la matriz diligenciada en el eje número 3, que ya está en su revisión, de manera individual. O sea que usted trabajó de manera individual, y habiendo conformado algunas propuestas propias, se requiere que se integren en grupos de trabajo y unifiquen una sola propuesta congruente, teniendo en cuenta los elementos anteriores realizados y conciliados para realizar una propuesta a través de la siguiente estructura sugerida del desarrollo de competencias. Es contestar estos elementos que se encuentran en esta actividad y que permite elaborar procesos de enseñanza-aprendizaje más complejos. Perfil profesional, formulación de la competencia, organización de del contenido temático, selección de las actividades, evaluación, seguimiento del plan de mejora y caracterización del contexto. Entonces, gráfico, estructura sugerida del desarrollo de competencias. Se sugiere usar esta estructura del desarrollo de competencias de esta manera. Primero, sea parte de la caracterización docente del contexto con el que trabaja.
Se generan las competencias del profesional docente que desea desarrollar en sus clases. Formular las competencias a trabajar con la población objeto de estudio. Se organizan los contenidos temáticos con los cuales se trabajarán las competencias. Se diseñarán las actividades a través de las cuales se desarrolla la competencia y se aplican. Creo que se aplican durante el proceso. Y se aplican. Durante el proceso se haría evaluación de cada proceso. Se hace seguimiento con lista de chequeo y se elabora un plan de mejora para iniciar nuevamente el proceso de otras actividades para fortalecer las competencias a desarrollar. Requisitos de la tarea. Lectura rigurosa del modelo del momento del módulo, o sea, del eje 4. Segundo, análisis e interpretación de la información para conformar conceptos en torno al tema que los convoca y que se viene trabajando desde el eje número 3. Tercero, realice una reflexión conjunta con relación a lo trabajado en el eje 3 de la matriz de caracterización. Unifiquen criterios y elijan una de ellas con los insumos pertinentes para desarrollar la estructura sugerida del desarrollo de competencias. 4. Identifica el perfil profesional que se desea desarrollar a través de las competencias también formuladas en la estructura sugerida. 5. Organiza el contenido temático, actividades, evaluación como pretexto para el desarrollo de las competencias que se van a adquirir. Pueden unificar de los grupos, pueden unificar la mejor o tomar una de cada uno. 6. Aplicar y evaluar las actividades realizadas con el fin de desarrollar competencias. 7. Realizar seguimiento y plan de mejora del proceso desarrollado con el fin de generar retroalimentación y reconceptualización. 8. Realizar el proceso de diseño y aplicación de la estructura de competencias sistematizando el proceso en cualquier plataforma de presentación. No olvide colocar los integrantes del grupo. Aquí puede ser en Prezi o plataforma de presentación. ¿Será PowerPoint válido? Ya miramos qué dice más adelante. 9. Recordar que es un trabajo colaborativo, el cual debe agruparse en mínimo 3 estudiantes y máximo 6. El trabajo debe ser subido en la plataforma en las fechas indicadas. Importante, la actividad escrita está sujeta a posibles ajustes que el docente considere pertinente y se complementará con información adicional durante el encuentro sincrónico. Cada uno de ustedes tiene una tarea o una actividad realizada de manera independiente en cada uno de las instituciones o de los contextos. Entonces, vamos a mirar este nuevo requisito, este nuevo requerimiento a la luz de los elementos tratados acá en el encuentro sincrónico y los elementos que pide requisitos de la tarea. Analizamos la pregunta la pregunta orientadora. Profe, disculpe. Dígame. A ver si me explica un poco donde dice del perfil profesional en la parte de arribita. Identifique el perfil profesional que desea desarrollar. Es decir, esto está en la línea de lo que estamos enseñando, las competencias que estamos analizando. Podría ser tratado como estructura. Exacto, ¿qué desea el estudiante? Si yo lo hice en un colegio, no choca con la parte profesional de un colegio, no. Es decir, el perfil profesional es, por ejemplo, ese estudiante o las competencias que yo he analizado, tal vez para la parte lógico-matemática, esa es la parte profesional o el conocimiento puntual del saber que yo he tratado de analizar en las competencias. El entregable debe ser un Prezi o un PowerPoint. Ustedes deciden, yo preferiría un PowerPoint. No dice herramienta en línea. Y el Prezi, acuérdense que necesita internet para estarlo almacenando, para estarlo guardando, almacenando. Creería yo que lo mejor es hacer una presentación, tal vez la pueda convertir a PDF y subirla. Porque no dice plataforma web especial, dice por aquí Profe, dice, es como hacer estilo de una planeación de clase. Una presentación, claro, con presentación, sí señorita Carla, exactamente, aquí lo seleccioné en azul. Y tiene que tener esta estructura que está acá, este cuadrito, estas bolitas. Esta es la estructura a conservar.
¿ya? Entonces ustedes lo alimentan esta presentación con los insumos que ustedes tienen de cada uno, se ponen de acuerdo de los que estuvieron trabajando de manera individual y cada uno hace una aportación y simplemente lo adecúan a una temática específica, que eso sería la parte profesional. Profesional, por decir algo, la aplicación de la matemática, la aplicación de la geografía, ¿cierto? ¿Alguien más, mis profes? Profe, una pregunta, o sea, la presentación va a ser la estructura y la estructura es la que vamos a llenar. Exactamente. El título de la presentación en cada diapositiva es la bolita que está arriba, ¿ya? O sea, ustedes van a tener una diapositiva con los nombres de ustedes. La siguiente, una diapositiva con el título perfil profesional y desarrollan ahí. La siguiente o la tercera diapositiva será una diapositiva con el título formulación de las competencias y así. Y producto del trabajo que ustedes puedan dialogar, porque acuérdense que todos deben meter mano, o sea, todos deben aportar. Pues creo que es un documento de síntesis, porque si usted hizo la tarea del eje 3 le queda fácil. Dígame. Es muy parecido a una actividad que hicimos en otro módulo, que es muy parecido a una actividad que hicimos en el otro módulo, como plantear el modelo atarraya, pero aquí vamos a hacer los puntos que están allí. Está nítida el modelo atarraya, genial, modelo atarraya, genial, me parece un instrumento genial, elegante. Creería yo en defensa de eso, que no nos alejamos mucho de lo que estamos analizando. O sea, no vamos a salir ahora con un modelo para mandar un cohete a la luna. No, todo lo que estamos haciendo va a ser muy parecido al análisis, en este caso de las competencias, en el otro caso de la tecnología, en el otro caso de la educación, en el otro caso de la virtualidad, en el otro caso en el trabajo grupal en el aula, ¿sí? Pero todo está muy hilado. Por ejemplo, el modelo TIPAC es muy parecido al modelo, a los modelos que se basan en la gamificación. El modelo de aula invertida, el Flip Classroom, es muy parecido, por ejemplo, al modelo Gavilán. O sea, son muy parecidos y tienen una especialidad o una teoría especial o puntual. Voy a leer aquí. Se puede hacer un gráfico de los círculos. Se puede hacer el gráfico de los círculos y al lado de cada círculo de texto, o necesariamente debe ser un círculo por diapositiva. Bueno, eso lo detallan ustedes. Yo no tengo problema. Lo que pasa es que si te voy a interpretar. Dice, se puede hacer un gráfico de los círculos y al lado del círculo en un texto. Entonces eso quiere decir que me vas a hacer ese gráfico de los círculos en toda la presentación. Entonces ahí como que me la saturas, ¿cierto? Me saturas la presentación. Pero mira ustedes a ver si, no, profesor, no se satura. Ah, bueno, autorizado. Ahora, ¿por qué Prezi también tiene la forma de que entra y sale, entra y amplía la información y sale, entra y amplía? Pero hay mucha gente que no le gusta eso, porque le da dolor de cabeza, porque da mucha vuelta. Pero listo, necesariamente debe ser no necesariamente. Ustedes verán a ver, reúnanse en grupo, pero no me muestro de acuerdo con las dos opciones. Pero creería yo que la primera, la de todos los círculos, se me satura la lámina. Es parecido, pero desde el ámbito de las competencias. Estás nítida, Tilsa. Vamos con Jorge. Cuéntame, Jorge. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, cuéntame. Profe, una pregunta. En el desarrollo de estas actividades que vamos a aplicar, ¿vamos también a tomar evidencia de lo que podamos hacer con el grupo de trabajo? Me explico, pues sobre la plantilla que yo hice, pues está sujeta a que evaluaré las competencias del grupo pequeño del que estoy encargado en educación. ¿Puedo tomar evidencia? ¿Puedo ponerla ahí, plasmarla? Bueno, si es de manera puntual, lo puedes hacer, claro que sí. Suma, claro que sí, pero no es necesario, no se pide. O sea, si el profesor que está escuchando esta presentación después dice, profesor, ¿tienes que hacer eso? ¿Por qué lo dijo? No, él lo puede hacer, él lo va a hacer. Yo no estoy en contra de eso.
pero no se pide. Lo puedes hacer, mi profe. Gracias, Por profe. acá, ok, Virina Luz dice, en Canva se puede hacer recurso interactivo de cada uno. Sí se puede hacer en recurso interactivo. Hágalo, en Canva, hágalo. No hay limitación. Pero si puedes subirme un documento de PDF, mejor. ¿Por qué? Porque en Canva tendrías que abrirlo público, se va a quedar en la nube, no va a quedar en la, ¿cierto? Entonces, creería yo que es mejor, lo puedes hacer en Canva, luego lo pones en PDF y lo subes. No es obligatorio aplicarlo al aula, es hacer la planeación, exactamente. El diálogo con ustedes, sí. No hay que aplicar encuestas a estudiantes, no necesitas estudiantes, simplemente es contestar esto acá. ¿Alguien más? Me voy para la otra clase. Abra su cámara, gracias su micrófono para despedirse, gracias por haber venido. Más luego mañana. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Excelente fin de semana. Vale, muchas gracias, mi profe. Chao, Virina. Chao, Sergio, Mónica. Chao, profe. Mañana les comparto grabación.